selva amazónica nos afecta a todos. Hoy hablaré sobre 5 problemas que impactan mucho al Amazonas. El Amazonas es el bosque más grande del mundo, ocupando una gran región de América del Sur y 7 países diferentes. Es tan grande que está considerado el pulmón del mundo por la gran cantidad de dióxido de carbono que absorbe para combatir el cambio climático. El Amazonas es tan diverso que el 10% de todos los organismos conocidos a los seres humanos viven en los Amazonas. Hay árboles en el Amazonas que pueden tener cientos o incluso miles de años, pero desafortunadamente está en peligro. El área donde está el Amazonas está siendo usada para la minería que causa inundaciones, relaves mineros que intoxican el agua, además de la deforestación y la tala, incendios forestales, la ganadería y la agricultura. En total, 18% del Amazonas ya está destruido. Ya el 50% del Amazonas no cumplen lo que necesitan hacer. Asegúrate de que mires este video hasta el final para aprender lo que tú puedes hacer para ayudar a salvar esta selva increíble. Aquí son 5 problemas que severamente impactan el Amazonas. 1. Deforestación y degradación. La mayoría de la deforestación en Brasil es para tener más espacio para la ganadería. El orden mundial dice: se calcula que el 80% de la deforestación en la Amazonia brasileña ha tenido como objetivo la expansión de pasturas. Según BBC Mundo, solo en 2019 la pérdida de cobertura forestal en el Amazonas llegó a 2.4 millones de hectáreas. Después, dice, alrededor de 3 campos de fútbol de bosque virgen fueron talados cada minuto en 2018. ¡Cada minuto! Un campo de fútbol mide alrededor de 1.08 hectáreas. Y en solo 1 hectárea del Amazonas podrías encontrar 310 árboles, 160 pájaros, 22 reptiles, cientos de millones de invertebrados en el suelo y mucho más. Imagina todo eso destruido cada minuto del año. Aún con todas esas desgracias vinculado con la deforestación no es el único problema, dice BBC Mundo. También existe la degradación, que es como se llama el proceso de quitar árboles viejos. Esto puede ser al cortarlos o quemarlos en incendios. El Amazonas perdió mucho más que doble del número de hectáreas por la degradación que por la deforestación. 14.6 millones de hectáreas ya son degradadas. Otra cosa que es muy tenebrosa para el Amazonas es que el suelo se vuelve más frágil y seco cuando ocurre un incendio. Es más fácil para un incendio difundirse en suelo seco, que lo hace aún más fácil de ser quemado en el futuro. Esto exponencialmente causa más y más incendios. 2. Calentamiento. Sumando los problemas discutidos que está afrontando la selva amazónica, BBC Mundo dice que en 2070 la temperatura del Amazonas puede aumentar 8 grados Celsius o 14.4 grados Fahrenheit si continuamos lo que estamos haciendo. Eso es mucho para una selva. 8 grados Celsius es suficiente para convertir un hábitat completo en el Amazonas inhabitable para los organismos que viven ahí. 3. Pérdida de lluvia. Según un estudio de la Universidad de Leeds de 2012, la deforestación causaría que las precipitaciones
bajen 12% durante tiempo lluvioso y 21% durante el tiempo seco para 2050. Los científicos todavía no saben lo que puede significar un cambio dramático como este en el Amazonas y no creo que queramos averiguarlo. 4. El escape de carbono. Aunque los árboles son una de las cosas más eficientes para quitar dióxido de carbono de la atmósfera, el Amazonas está emitiendo más CO2 del que absorbe. Los árboles de 3 metros de circunferencia pueden contener 3 o 4 toneladas de carbono almacenado, la misma cantidad de CO2 que un carro ligero emite durante 4 años. Para compensar por los árboles perdidos, no solo podemos plantar árboles en un otro sitio. Los árboles más viejos tienen más carbono almacenado y cuando se tala un árbol, todo ese carbono que ha sido almacenado por toda su vida escapa a la atmósfera nuevamente en gas. El Amazonas ya no puede mantenerse al nivel de toda la gente cortando y quemando sus árboles. 5. Problemas económicos. Después de todo, mucha de la destrucción de esta selva gigante es motivada por el deseo de la gente de conseguir más y más dinero. Por ejemplo, el orden mundial dice: en Perú, el número de canteras ilegales ha aumentado más de un 400% en las 2 últimas décadas. En conclusión, revertir a lo que solía ser todavía es posible, pero solo si actuamos en el problema ahora. El punto de no retorno para el Amazonas sería cuando la temperatura aumente unos 4 grados Celsius, una deforestación de 40% o un total de 20 a 25% del Amazonas destruido. Ya estamos a unos 18% destruido. Sobrepasar esa frontera acarrearía cambios irreversibles en el ecosistema más rico del planeta, principalmente un proceso de sabanización a gran escala. Hasta el momento, el Amazonas ha experimentado una deforestación de 20% de su superficie, casi 1 millón de kilómetros cuadrados, y un calentamiento de 1 grado Celsius en los últimos 60 años. Entonces, ¿qué podemos hacer para ayudar a la selva amazónica? En un artículo de BBC Mundo, expertos como Carlos Nobre nos advierten: lo que debemos hacer de inmediato es adoptar una política de deforestación cero en el Panamazonas. En mi opinión, si se hace la deforestación y la degradación ilegal, las personas aún lo van a hacer. No creo que eso va a funcionar como queremos. Algo que todos podemos hacer para ayudar con la eliminación de la deforestación es limitar nuestro uso de papel. Eso incluye imprimir en ambos lados del papel en vez de un pedazo de papel para cada página. Otra cosa es tratar de consumir menos carne. Como hemos aprendido, mucha de la deforestación en Brasil es con la intención de criar vacas. Y si no usamos tantos productos de vacas, no habría tanta demanda para criarlas. No te estoy exigiendo que nunca comas carne de vacas o bebas leche de vacas jamás, pero puedes si quieres. Por ejemplo, toma la decisión una noche de comer un plato de pasta en vez de un pedazo de bistec. Todo ayuda. Si todavía quieres el sabor de la carne, las compañías Beyond Beef e Impossible Foods hacen carne vegana muy similar a la carne real y muy deliciosa. Están siendo vendidas en muchas tiendas. No me están patrocinando. A mí simplemente me gusta lo que estas compañías hacen. Pero después de todo, una de las mejores maneras para ayudar es educar a la gente como yo he hecho a ustedes. Entonces, asegúrate de que compartes este video con toda la gente que conoces para que podamos empezar a salvar la selva más grande del mundo
el Amazonas. Si aprendiste algo nuevo, presiona el botón de like y si te gustó mucho, puedes suscribirte. Gracias por ver.